Muy buenos días tengan todos. Tenemos ahora una oportunidad más de estar aquí juntos de esta forma para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos en una serie de lecciones que tienen que ver con cómo tratar los crisis. En momentos de crisis es el título de las lecciones, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Y la manera que ellos trataron sus crisis es la misma manera que podemos usar nosotros en nuestras crisis hoy. El tema para hoy día es en cuanto a una persona que en verdad, según el título de la lección de hoy, fracaso en la crisis. Fracaso en la crisis. Es una persona que tenía bastante oportunidad de escoger hacer lo bueno para Dios en momento de decisión, en momento de crisis en su vida, y él escogió mayormente, vemos en su vida, escogió lo malo, lo que no agradó a Dios. Podemos aprender de él también, igual como aprendemos de ejemplos buenos. Por ejemplo, Abraham, su obediencia al Señor, su consagración total al Señor. A José, fidelidad en medio de la adversidad. Estas personas podemos aprender mucho de sus vidas, pero también de personas y sus errores podemos aprender y aplicar la palabra en nuestras vidas también. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, gracias te damos por un día más de vida que has dado a nosotros, también por una oportunidad más de estudiar junto a tu palabra. Pedimos que tú ayudes a nosotros en esta mañana a estar atento, en este caso a la vida de Sansón, y aprender de él cómo no debemos nosotros reaccionar y actuar en medio de crisis cuando se presenten en nuestras vidas también. Señor, pedimos tu ayuda para entender tu palabra y gracias por tu presencia con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lección 5 para hoy, fracaso en la crisis. Y en sus Biblias pueden abrir sus Biblias en Jueces capítulo 13, y solamente vamos a leer un versículo para empezar como introducción. 13:1, Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, la persona que vamos a estudiar en esta mañana es Sansón, y vamos a aprender algo de su vida hoy, y espero que sea de mucho provecho para nuestras vidas espirituales también. Jueces 13-16 es la tarea durante la semana para leer todo el contexto de su vida de Sansón. Hay que leer estos capítulos, Jueces capítulo 13 hasta capítulo 16. El versículo clave no se encuentra en el libro de Jueces esta vez, se encuentra en Isaías 41 y versículo 10. Es un versículo que yo he usado muchas veces. A la verdad, si ustedes han escuchado mi ánimo para cualquier persona en su despedida, siempre yo uso este versículo porque ha sido un versículo muy útil en mi vida también. Y dice este versículo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 y versículo 10. Hermanos, en estos días, son días difíciles, pero escucha la promesa de Dios en este versículo, ¿no? No desmayes. Yo, tu Dios, estoy contigo. Le doy fuerza. Te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Es la promesa de Dios. Puede confiar en Él en medio de esta pandemia, en medio de las luchas de la vida. Hay que memorizar este versículo, plantarlo bien profundo en su corazón y creerlo de todo corazón también. La palabra de Dios, su promesa de Dios para con nosotros. Como notamos siempre, la fe es la clave para la victoria en la crisis.
Victoria no viene al depender en mis propias fuerzas, en depender en lo que yo puedo hacer. Es depender en Dios. Y la lección de hoy trata del fracaso en medio de la crisis. La mayoría de las personas que vamos a estudiar en esta serie de lecciones son hombres triunfantes. Enfrentaron las crisis victoriosamente. Pero la Biblia también nos da ejemplos de fracasos. Hay diferentes maneras en que una persona puede ser fuerte. Y veremos hoy que nuestra fortaleza viene de Dios. Sansón era un hombre fuerte dentro de sí mismo, físicamente. Pero era un hombre bien débil en Dios. Y nosotros, si queremos tener la victoria en nuestras vidas hoy en día, tenemos que depender de la fortaleza de Dios. Vemos en la Biblia, en este versículo que hemos leído de Isaías 41:10, que tenemos el poder de Dios el Padre a nuestro lado en cada situación, cada crisis de la vida. Somos fortalecidos con el poder de Dios el Espíritu. Escucha Efesios capítulo 3, 14 al 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser, y aquí es la clave, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dios el Padre nos da fuerza. Dios el Espíritu nos fortalece también, ¿no? Y Cristo el Hijo también nos fortalece. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza viene de arriba, de Dios, de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, quienes obran en nuestras vidas todos los días, ¿no? En toda situación, en toda crisis, la fortaleza de Dios está a nuestro lado. El comentario en cuanto a Israel, como hemos leído en versículo 1, que los hijos de Israel volvieron otra vez a hacer lo malo. Israel era un desastre. El enemigo estaba entrando como una tormenta a ellos, pero fue por causa de ellos. El pecado de Dios, el pueblo de Dios, había pecado contra Dios muchas veces. Y su desobediencia les condujo a sufrimiento. Y aunque las condiciones eran peligrosas, Dios aún estaba en control. Notamos una vez más lo que dice en Jueces 21:25 de su sociedad de este día, pero también en una manera describe a veces la sociedad de hoy, ¿no es cierto? Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y por eso salieron detrás de la idolatría y otros pecados, y Dios les entregó en manos de sus enemigos. Esta vez eran los filisteos, ahí pueden poner su nombre en sus hojitas, los filisteos quienes oprimían a Israel, y dice en este versículo, por 40 años. Ellos afligieron al pueblo de Dios. Entonces vamos a estudiar hoy algo de la vida de Sansón. Y vamos a empezar entonces con versículo 2, si me pueden seguir en la lectura de esta porción. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios está preparando el camino para alguien que les va a ayudar a ellos
juzgar a los filisteos y librar a Israel de su opresión. Notamos primeramente la persona y el carácter de Sansón. La persona y el carácter de Sansón. Igual como otros personajes en la Biblia, cuando hablamos de Sansón, notamos aquí que un ángel de Jehová apareció para la mamá de Sansón para anunciar su llegada. Y entonces ahí pueden poner su nacimiento fue anunciado por Dios. De repente, tal como Abraham e Isaac. Recuerde que Dios llegó a Abraham y a través de algunos hombres que le visitaron para anunciarle a él, en tu vejez tú vas a ser padre y padre de un hijo de la promesa, Isaac, llamará su nombre Isaac. Fue un anuncio, ¿no?, de antemano. En Samuel el profeta también, su nacimiento fue anunciado de antemano a Ana, su mamá, y a ella que era estéril, también dijo a ella, concebirás y vas a dar a luz un hijo. Y ella dijo, orando al Señor, si me das un hijo, entregaré mi hijo a ti toda su vida. Entonces, al nacer Samuel y llegar a la edad de poder salir de la casa, creció en el templo y aprendió las cosas de Dios para llegar a ser un gran profeta en Israel. Elizabeth y Zacarías, sus padres de Juan el Bautista, también fue anunciado a ellos de antemano, antes de su concepción, su llegada de Juan el Bautista. Y aún el mismo Jesús, su madre María, a ella apareció el ángel para anunciar su llegada de Jesús. He aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces, varias personas en la Biblia vemos un anuncio especial para su llegada, su nacimiento de esas personas. Igual era para Sansón. Él tuvo padres piadosos. Interesante aquí porque habla de ellos. Si podemos saltar al versículo 8, dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Está orando, está en comunicación con Dios. Eran padres también, no solamente personas de oración, pero también eran personas obedientes al Señor. Eran obedientes al Señor y buscaban siempre la voluntad de Dios. ¿Qué haremos con este hijo que va a nacer? Instrúyenos, ayúdanos en su crecimiento. Versículo 12 del mismo capítulo 1 dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Buscando la guía de Dios para ayudarles a criar a su hijo. Buscaba la voluntad de Dios. Ahora, teniendo padres piadosos, personas que eran de oración, que eran obedientes al Señor, que buscaban la voluntad de Dios, no garantiza que la siguiente generación va a seguir en sus pasos. Es una ayuda, pero no hay una garantía. Cada persona es responsable ante Dios por su manera de tratar con su plan de salvación para Dios a través de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Alguien ha dicho que Dios no tiene nietos. Es decir, que porque los padres son creyentes no es garantía que sus hijos serán creyentes, ¿no? Cada uno es responsable personalmente delante de Dios para hacer esa decisión. Pero padres, debemos hacer nuestra parte para apuntar por lo menos a nuestros hijos a los pies de Cristo Jesús. Proveer por ellos un ambiente espiritual en el hogar para que puedan ellos crecer conociendo al Señor desde muy joven edad, ¿no? Entonces, tenía muchas cosas a su favor en cuanto a sus padres, en cuanto a su hogar, no es cierto, perdón.
Tengo que regresar aquí un ratito. Ahí está. Tenía una cantidad de rasgos envidiables. Es decir, que muchas personas querrán tener las habilidades de este Señor. Porque era un hombre, bueno, vamos a ver algunos de esos, ¿no? Primeramente era un hombre muy fuerte físicamente. Muy fuerte físicamente. Todos hablamos de esto, ¿no? La fuerza de Sansón, ¿no? Y físicamente sí, mucha fuerza tenía. Otra cosa, tenía una personalidad carismática, una personalidad que la gente inclinaba hacia él para ser compañeros fácilmente. El problema es que su compañerismo mayormente era con no el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino con el enemigo, con los filisteos. Pero de repente la cosa más importante que tenía él es que Dios estaba con él. Mira conmigo capítulo 13, versículo 25, dice ahí: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dios estaba con él, el Espíritu vino sobre él. Capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como que despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Dios, el Espíritu vino, dice, sobre él. Capítulo 14, versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y etcétera. Vamos a leer esta historia un poquito más adelante, pero sí notamos que Dios estaba con él, a pesar que él ignoró muchas veces a Dios y dependió mucho en su propia fuerza y no dependió de Dios. Dios siempre estaba a su lado. Pero hay un pero aquí, ¿no? Pero él, con esas cualidades positivas a su lado, él efectuó la decisión equivocada con demasiada frecuencia cuando surgía la cuestión de obedecer la voluntad de Dios. Y eso era su crisis. ¿Qué hacer cuando Dios quiere manifestarse? Quiere que yo haga algo. ¿Cómo voy a responder? ¿Obedecer o no? Entonces la pregunta viene a nosotros también. ¿Qué vamos a elegir cuando tenemos que responder con obediencia a la voluntad y la palabra de Dios? Debemos de decir no a las cosas que ofenden a Dios, al pecar. Sansón debería de decir no. Igual como recuerdo, usamos esta misma dispositiva con la vida de José, porque él cuando vino la tentación dijo no. Sansón no aprendió a decir no aprendió a estar al lado de Dios, y muchas veces se dio a la tentación, especialmente vamos a ver la tentación de las mujeres que atraen a él su atención, y en verdad él ignoró los principios de Dios en su vida. Ahora, las crisis peligrosas de Sansón fueron relacionadas con el voto del Nazareo. El voto del Nazareo. Y vamos a explicar esto un poquito. Hemos leído ahí desde un principio, ahí en capítulo 13, un poquito de la descripción de este voto. Era un voto especial para una persona separada completamente para Dios. Como Juan el Bautista también vivió bajo este voto, pero desde su nacimiento separado para Dios, ¿no? Y entonces la crisis que vino a su vida de Sansón era cómo responder, qué es su relación con obedecer a Dios y obedecer a este voto que Dios puso sobre su vida desde su nacimiento. Primeramente, el voto del Nazareno. Uno tenía que ser separado para Dios. Y la pregunta es, ¿va a hacerlo o no? En verdad, si quiere dejar un dedito aquí en Jueces 13, donde estamos, y ir un poquito más antes a Números
capítulo 6, por favor. Números capítulo 6. Porque ahí hay una descripción más amplia de lo que es el voto del Nazareno. Versículo 2 es la primera parte. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Dice, van a separarlo, apartarse de lo demás, pero apartarse para Dios, para dedicarse a Dios. Entonces, eso es el primer requisito. Algo en cuanto a la santidad, ¿no? Ser separado del pecado y separado para Dios. Sansón tenía que hacer una decisión en cuanto a esta idea, ¿no? Este principio de Dios para su vida. Otro, no debía beber bebidas alcohólicas. No debía. Mira el versículo 3 de número 6. Estamos ahí todavía. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, ¿no? No debía beber bebidas alcohólicas. La idea, creo que aquí es esto: dedicado al Señor. Si uno toma, está bajo el control de otra cosa, de un químico, ¿no? Que hay en el vino, y no está controlado, separado para Dios, controlado por Dios. Entonces, Sansón tenía que hacer una decisión en cuanto a esto también. No debía cortarse el cabello. Ahora sabemos en el Nuevo Testamento que Pablo habla un poquito de esto, que para los varones no deben de tener de repente pelo largo, pero para el voto nazareo es algo muy distinto, muy diferente, que Dios en especial escogió a ciertas personas cumplir con esto. Versículo 5 de número 6 otra vez. Todo el tiempo del voto de su nazarato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello, ¿no? Entonces, ahí está, no debía cortarse el cabello una persona bajo este voto. No debía tener contacto con nada muerto, ninguna persona, ninguna cosa muerta. Mira el versículo 6, estamos todavía en número 6, versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Y continúa ahí hablando de contaminarse cuando muera una persona o una cosa, ¿no? Que no debía acercarse a esto. Entonces, Sansón tenía que ver qué voy a hacer o cómo voy a responder a Dios en cuanto a esos requisitos. Y la pregunta mayor es esto: ¿quién tiene control? ¿El Señor o Sansón? ¿A quién dirija su vida Sansón? Esa es la crisis. ¿Cómo va a responder a Dios cuando surgen cosas en su vida? ¿Cómo va a responder? ¿Piadosamente? ¿Agradando a Dios o agradando a sí mismo? Esa es la pregunta. Y hermanos, la pregunta viene a nosotros también. Cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto, la dificultad, la tentación, ¿cómo vamos a responder? ¿Quién tiene control de tu vida, de mi vida? ¿El Señor o nosotros mismos? ¿El Señor o tú? ¿Quién controla tu vida? Eso es, en crisis, lo importante es ceder a Dios. Recuerden, empezamos hablando de la fuerza de Dios está a nuestro lado. Entonces, ¿por qué depender de nosotros mismos? El corazón es engañoso, dice Jeremías, y nos llevan, ¿verdad?, lejos a veces de Dios cuando no estamos atentos a Dios y a su palabra. Tenemos que estar en su palabra y manifestarnos fiel al lado de nuestro Dios. Eso es el tema principal. Entonces, ¿quién tiene control? ¿El Señor o Sansón? Y demasiadas veces fue Sansón quien tomó control de su vida. Entonces, ¿cómo reaccionó en cuanto a su primera crisis? No se santificó para el Señor. No se santificó para el Señor. No separó su vida para el Señor. Cuando vino el tiempo de decisión, paró al lado de sus propios deseos. La parte física, lo que atraía a él mismo.
sin pensar en lo que Dios quiso de su vida. Y su problema mayor era en cuanto a las mujeres. Vamos a capítulo 14, por favor, volviendo a Jueces 14 y versículo 1 a 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Eso es la clave. ¿Recuerda la pregunta? ¿Quién te encontró, Dios o Sansón? ¿A quién agrada la mujer? A Sansón, no a Dios. Porque Dios había puesto una ley ahí en Israel, que no deberían ellos casarse con el pueblo en su alrededor. No, deben de separarse para el Señor. Bueno, especialmente para un nazareo. Debe de dedicarse completamente a Dios, y los deseos de Dios para su vida debe de obedecer. Pero ¿qué pasó con Sansón en Timnat? Vio a una mujer filistea y quería que fuera su esposa. Hay que poner la palabra filistea ahí. Sansón ignoró a Dios y actuó en su propia voluntad. Exigió que sus padres violaron la ley de Dios y le consiguieran la muchacha para él como esposa. No solamente él está cayendo en pecar contra Dios y los principios de Dios para su pueblo, pero también está implorando a sus padres, en verdad casi obligando a sus padres también, violar la ley de Dios para conseguirle esta mujer pagana para su esposa. La ley no permitía un yugo desigual. Si podemos ir, por favor, a Deuteronomio 7 para empezar. Deuteronomio y capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y versículos 3 y 4. Eso es la ley de Dios específica para su pueblo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, ¿no? Bien claro es ahí, ¿no? La implicación en cuanto a esto, que hay que separarse, no dar sus hijos ni sus hijas a los paganos, porque ellos van a desviar su corazón tras otros dioses. Un gran ejemplo de eso es la vida de Salomón. Ahora el rey Salomón tomó para sí 300 esposas y 700 concubinas al lado, 1000 mujeres, y la mayoría de ellos fuera del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron con él? Al principio él gobernaba con principios de Dios, pero ellos desviaron su corazón, su atención de Dios, y terminó su vida casi en ruinas. Destruyó el reino y dividió el reino después de su muerte. ¿Por qué? Porque él siguió tras esas mujeres y sus dioses, igual como Dios dice aquí en Deuteronomio. Y si uno piensa, bueno, eso es para el Antiguo Testamento, entonces para mí no hay problema, yo puedo sí casarme o salir con cualquier persona. Cuidado, vamos al Nuevo Testamento brevemente, por favor. En 2 de Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Porque yo creo que la misma ley es para nosotros hoy en día. Capítulo 6 y versículo 14. Dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí está, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y versículo 7:1 para terminar. Así que, hermanos, amados, ¿no? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sansón quedó lejos de la instrucción de Dios en cuanto a la separación, en cuanto a no entrar en yugo desigual. Se casó con esta mujer. Interesante para mí es, volviendo a Jueces capítulo 14, versículo 1, la primera palabra es descendió Sansón, descendió. Siempre al acercarnos más y más al pecado, estamos descendiendo, estamos saliendo de la comunión de Dios, y es una descendencia de verdad. Entonces, aquí vemos que él, cuando se enfrentó con la crisis de qué hacer en cuanto a esto, la promesa de santificación, de ser separado para Dios, cuando vino a él la tentación o la prueba, fracasó. Escogió desobedecer a Dios. La segunda parte de su voto del Nazareo era y su respuesta es que no se separó de los muertos, no se separó de los muertos. Ahora, hemos tocado brevemente en versículo 5, la última parte, dice, he aquí, cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no les describió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces, aquí vemos, no se separó de los muertos. Dios capacitó a Sansón para matar a un león. Ahí hemos leído esto en versículos 5 y 6, ¿no? Y algunos días después, Sansón volvió al lugar donde estaba el cuerpo muerto del animal, y vio que contenía miel el cuerpo del león. Él la comió, dice, en el camino, y le dio un poco a sus padres. No debía Sansón tener ningún contacto con persona, con cosas muertas, ¿no? Y resulta en verdad en su vida de una cadena de acciones pecaminosas que él hizo después de esto, por no separarse de los muertos. Bueno, eso dio después un enigma a los filisteos en cuanto a lo que sucedió con el león y la muerte ahí, que resucitó al final. El resultado, era que él mató varios de los filisteos. Bueno, vamos a leerlo en su contexto brevemente, por favor. Versículo 10, capítulo 14, versículo 10, dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos se vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y lo descifráis,
yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ahora, ¿de qué está tratando él? Bueno, él está haciendo referencia a lo que sucedió, que del fuerte, del devorador, el león, ¿no? Salió comida, de este fuerte salió algo dulce, miel. Ellos no podían declarar el enigma, pero ¿qué hicieron? Ellos le dijeron a su mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma para que no te quememos a ti, a tu casa, de tu padre. Ellos hicieron amenaza contra ella para descubrir el secreto, la respuesta de su enigma de Sansón. Y con la presión de ella, él dio la respuesta y ella sopló la respuesta a ellos. Y entonces, bueno, el resultado de esto, en versículo 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él, es decir, Sansón, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas y de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¡Wow! ¡Qué red de pecado, de situaciones horribles ahora vemos en su vida de Sansón, solo por no separarse para Dios y obedecer el voto que Dios había puesto sobre su vida de él. La tercera crisis era su compañerismo y bebidas. Notamos aquí que él pidió a sus padres darle un banquete como para festejar su boda con esta mujer de Timnat. Y en verdad la palabra que vemos aquí para banquete es la palabra en hebreo mishte, que implica una orgía de borrachos y duró varios días también. Entonces podemos imaginar que Sansón compartió con sus, entre comillas, amigos, ¿no? Eran filisteos, 30 de ellos que llegaron al banquete. Y él seguro no estaba a un lado ahí mirándoles nomás, pero ofreciéndole el banquete, él también participó. Sansón era fuerte físicamente, pero débil del carácter. Y la gente se aprovechó de él por ser débil de carácter. En la última parte de su voto de Nazareno, vemos también una infracción, un fracaso de su lado. Hoy cabello, mañana nada, ¿no? Recuerdo una parte de su voto de Nazareno era de no cortar el pelo, ¿no? Y era una señal de santificación del Nazareo, tener cabello largo. En el caso de Sansón también, su pelo largo era indicación, un símbolo de su fuerza. Dios puso eso como símbolo de su fuerza también. Y ustedes, si han escuchado algo de Sansón, saben que la historia lleva a nosotros a pensar en una mujer, su nombre Dalila, quien era otra, porque la primera de Timnat fue matado, asesinado, ¿verdad?, por los filisteos, y volvió al mismo lugar, a los filisteos, para encontrar otra mujer, y esta vez Dalila. Y capítulo 16 habla bastante de ella y cómo ella engañó a Sansón para descubrir el secreto de su fuerza, que era en su pelo largo. Y entonces al cortar su pelo salió su fuerza también, porque salió de él también la presencia de Dios. Y entonces él en capítulo 16, por favor, versículo 16, dice, y aconteció fue que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Él estaba, esta mujer, ¿qué voy a hacer? No, en este momento le descubrió pues
todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi mamá. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Había engañado a ellos como 3 veces antes y ahora esta vez sí. Llegaron trayendo en su mano el dinero, dice, versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, quien le rapó las 7 dejas de su cabello, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ellos echaron mano a él, le hicieron como esclavo y le pusieron en cadenas para que muriese en la cárcel. Pero ahí su pelo empezó a crecer otra vez, ¿no? El cabello de Sansón decía que él era nazareo, separado para Dios. Pero sus acciones decían lo opuesto. Podemos decir que Sansón era hipócrita. Del pueblo de Dios, pero vivió como el mundo. Y vivió en el mundo y con los del mundo. Y su testimonio era no percibible. Nadie podía ver su testimonio de él por su manera de vivir. Y hermanos, una cosita aquí. Cuando tus palabras pesan más que tus acciones, estás en peligro espiritual. Es decir, cuando por un lado dices, soy creyente, soy hijo de Dios, soy miembro de tal iglesia, pero sus acciones son tal que las personas dicen, si tú eres parte de esta iglesia, no iré ahí por nada, ¿no? Si sus acciones, hayan dicho que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y es cierto, puede decir una cosa, pero sus acciones van a o probar sus palabras o van a desprobar sus palabras. Sansón pensó que podría él pecar y seguir sin problemas, pero no es cierto. No sabía, versículo 20 y la última parte, que Jehová ya se había apartado de él. Y entonces, notamos finalmente en un acto de broma y de burla, los filisteos llamaron a él de la cárcel, hicieron una fiesta y quería poner Sansón ahí adelante, el fuerte, no, así para hacer burla de él, para que se divirtieran de él, ¿no? Y en este momento Sansón clamó al Señor. Y interesante que aún en medio de su desobediencia, aún viviendo mucho de su vida separado de Dios, cuando él clamó a Dios, Dios respondió. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron después Dios entonces les dio victoria sobre los filisteos por 20 años. Entonces, Sansón aquí, Dios concedió su deseo de él, su petición de él al último momento ahí, y Sansón tiró por abajo al edificio. Sansón sí tuvo fe, entendió dónde clamar en el momento de necesidad, ¿no?
pero le faltó fidelidad a su Dios. Y hermanos, a veces pensamos, ¿por qué no resulta bien las cosas en mi vida? De repente, ¿por qué estamos viviendo un día sí para Dios y un día no? ¿No? ¿Y cómo puede Dios bendecir la vida de una persona no consagrada a Él? Él desea todo. Hemos usado varias veces Mateo 6:33. Buscar primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadida. Dios va a proveer lo demás si pones a Él primero. Hermanos, eso es lo más importante, ¿no? Sansón tenía muchas cosas a su favor, pero esto no le aseguraba una vida espiritual victoriosa. Y tú puedes tener muchas características buenas de su vida, pero si no estás entregado al Señor, si no estás siguiendo a sus pasos, si no estás viviendo fiel para Él, ¿cómo puede Dios bendecir su vida? Su vida debe de servir, de Sansón, debe de servir para nosotros como una advertencia, ¿no? Tenía él que elegir entre la obediencia y la desobediencia. Y cuando vienen los vientos contrarios, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a responder a Dios en esos momentos? ¿Qué vas a elegir? Es la pregunta. Cuando tienes que responder con obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios y su palabra. ¿Cómo vamos a responder? Hermanos, aprendiendo de la vida de Sansón, entendemos que si queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecer a Dios y su palabra. Les animo que estén fieles, sirviéndole a Él, viviendo la vida siempre para Él, para que Él te pueda dirigir, guiar sus pasos. Y a pesar de las pruebas, las dificultades, parado al lado de Dios, tiene su fuerza. Recuerda el versículo clave que hemos tenido hoy, ¿no? No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Doy gracias que hoy día Dios está a mi lado, ¿no? Siempre me ayuda, siempre te sustentaré, siempre está a nuestro lado. Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Hay que confiar en Él. En esta semana, cualquier la instancia, la cosa que va a suceder en su vida, hay que confiar en Él. Y Él será fiel a su lado. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por darnos el ejemplo de Sansón en esta mañana. Un carácter débil, fuerte de repente físicamente, pero wow, sus decisiones hizo mal. Señor, ayúdanos a aprender de Él, que debemos de obedecerte a Ti y consagrar nuestras vidas completamente a Ti. No con el voto nazareno, pero sí debemos de vivir separados para Ti, nuestro Dios. Debemos separarnos del mal, del mundo, para vivir en santidad y vivir de una manera que agrada a Ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a servirte fiel. Y para mis amigos que están escuchando esta mañana que no tienen a Cristo todavía, pido por sus vidas, porque no pueden ellos esperar la bendición de Dios en sus vidas si no tienen primeramente a Cristo. Ayúdales a entender que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si ellos ponen su fe en Ti, pueden también ser salvos. Gracias por escuchar nuestro clamor. Pido tu bendición sobre nuestras vidas en esta semana. Que seamos instrumentos útiles en tus manos. En nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que tengan una buena semana. Hay que memorizar Isaías 41:10 porque eso es una clave en verdad para nuestras vidas. Me da mucho ánimo saber que Dios es mi fuerza y es tuyo también. Gracias.